pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame, Buenas noches, Dios guarde a todos. Les amamos mucho en el nombre del Señor. Estamos muy alegres de verles esta noche, después de tal vez tantos meses, a muchos de ustedes, algunos tal vez más de un año, después de lo que ha sucedido con el tema de la pandemia. Reciban un ósculo santo de parte de la iglesia a la cual servimos en el área de Chicago, en Elgin. Estos últimos 2 días está totalmente nevado, Chicago, vestido de blanco, y es la primera vez que estoy en Monterrey en este tiempo de campaña que hace muchísimo calor. Qué bárbaros, No sé cómo aguantan, pero tengo entendido que el domingo regresaremos al estatus de Monterrey, el cual es normal. Trabajo. Imagínate tú un mundo en el cual no sintieses estrés, no sintieses dolor. Imagínate en un mundo en el cual todo fue creado para disfrutar del mismo, de lo que fluía de la tierra y de lo que fluía de los huertos. En la parte sureste de Turquía, entre los ríos, se encuentra como lo que se conoce como el Edén. Y la palabra Edén significa jardines del huerto o huerto. Trabajo. ¿A quién le gusta trabajar? Cuando somos jóvenes y estamos a punto de recibir recompensa del mismo, estamos totalmente emocionados por ello. Pero la pregunta sería, ¿a quién le gusta trabajar? Cuando llegas a los 50 años o 60 años o 70 años, el cuerpo ya no te responde. Las piernas empiezan a temblar. Muchos necesitan de café, algunos de café cubano o expreso como en Italia, para poderse levantar y poder continuar. Es increíble porque si nos damos cuenta, ahí en la Biblia, en el libro de Génesis, vemos el inicio del dolor del trabajo. Ahí está, muy bien. Y dice ahí Génesis en el capítulo 3 que el resultado de la desobediencia del hombre fue lo que causó el dolor de nuestras manos y el dolor de nuestros pies. Dice la escritura ahí en Génesis capítulo 3, en el versículo 17, que a causa de la desobediencia del hombre, y claro también de la mujer, el castigo de Dios se separó en 3 secciones. La serpiente, la cual es el diablo, Satanás, según Apocalipsis 12, cuando habla de la serpiente antigua que fue la fuente del problema. La mujer, la cual fue la que incitó a el hombre a pecar. El ser que fue seducido primero y que por lo tanto cambia su nombre de varona o Isha en hebreo a lo que sería Eva, la madre de generaciones de mucha gente. Y el castigo del hombre, el cual debió poner alto al problema. Dice, y al hombre dijo, 3:17, por cuanto
obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La desobediencia trajo maldición sobre la tierra. Pero, levante la mano quien trabajó, hermanos, levante la mano. Ok. Ustedes lo que sienten es el resultado de la desobediencia de un hombre que causa dolor a todos y cada uno de ustedes. Dice ahí, maldita será la tierra por tu causa, y luego dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto nos hace pensar que antes de la desobediencia de Adán no había dolor por recibir la bendición del fruto de la tierra. Esto es que al parecer la desobediencia trajo dolor sobre el cuerpo y maldición sobre la tierra. Y luego dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Al parecer, en una forma superficial, cuando pensamos en espinos y cardos, pensamos en el resultado de ello. Esto es, que según el hombre más sabio que caminó sobre la tierra, salvo Jesús, dijo que el trabajar era aflicción de espíritu. Esto es que cuando tú trabajas, que cuando yo trabajo, aflige el espíritu. Y también dijo Salomón en cuanto a esto, que lo mismo produce, a veces no sabemos a quién va a ir. Vio algo bueno en el trabajo Salomón. Dice, una cosa buena vi, que el hombre se goce del trabajo de su mano. Pero el trabajo duele. Y la palabra que utiliza aquí, espinos y cardos, es una palabra hebrea, la cual viene del vocablo estrés. Si lo pudiéramos traducir el día de hoy, diríamos, lo que te va a producir el trabajo es mucho estrés. Mucho estrés. O sea que si tú trabajas, estás estresado. Levante la mano, ¿quién ha sentido estrés? Dices, no sé qué es estrés. Dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuerpo, preocupación continua, no te puedes dormir porque estás preocupado lo que va a pasar el próximo día. El mecánico se tiene que preocupar dónde puso la pinza mientras está durmiéndose. Y se levanta corriendo la persona para trabajar. El trabajo es consecuencia, y el dolor del mismo, de la desobediencia de Adán. Y es algo muy interesante, porque espinos y cardos indica estrés, indica humillación, indica pobreza. Así que no podemos disfrutar de el fruto de nuestra mano cuando hay estrés. Y se dice el día de hoy, leyendo las estadísticas, que el país número 1 donde trabajan más los ciudadanos en todo el mundo es Corea del Sur. Sí, pero el segundo país, hermanos, dicen las estadísticas, es nuestro precioso llamado México. ¿Qué nos dice esto? Que todos ustedes, estando en la Sultana del Norte, en Monterrey, donde se pagan muchos impuestos para poderle proveer al resto del país lo que se requiere, es una de las ciudades donde más se trabaja. Siendo ustedes miembros de esta comunidad, quiere decir que trabajan demasiado, trabajan muy bien, y la mayoría de ustedes está estresado. Producto de la desobediencia de ¿qué? De Adán. Así que eso es lo que sucedió. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Trabajar con la mente media hora equivale a trabajar con el cuerpo 8 horas. Esto quiere decir que si hay algún contador entre nosotros o algún ingeniero,
o alguna persona que piensa en su trabajo sale totalmente cansada, destruida, gracias a la desobediencia de Adán y a la continua búsqueda del bienestar de nosotros. Cuando hay dolor, cuando hay sudor, cuando hay cansancio y cuando hay estrés, la manera en que uno se comporta en el trabajo no es igual. Por eso muchos llegamos a casa totalmente enojados y totalmente ¿qué? Molestos. ¿Cuál debería de ser nuestro comportamiento en este sentido? Cuando sucede esto, la humanidad en el principio sufrió mucho por el trabajar. El dolor continuo los llevó a trabajar constantemente y a hacer algo que muchos no entendemos: el secreto de descansar. El descanso produce en nosotros el recuperarnos para el próximo día. Es increíble que aún dentro de las comunidades antiguas, las razones de las guerras, las razones de los conflictos y las razones de los problemas y del comportamiento tiene que ver con el estrés que es producido por ello o por la vanidad o avaricia de lo que produce el trabajo. La mayoría de las personas en su vida trabajan mucho más entre los 20 y 45 años. Aún los psicólogos dicen que es una enfermedad el trabajar muchísimo. Pero añadiendo todas estas partes, imagínense tú un hombre que trabaja en Monterrey, el cual acaba de casarse, el cual acaba de tener un bebé, tiene que trabajar por la avaricia que esto le requiere, le produce espinos y cardos todo esto, suda para poderlo llevar a cabo y luego llega a casa totalmente estresado y ahora tiene que lidiar con su mujer. O viceversa. Porque en México, según las estadísticas del 2021, dicen que la mujer en su porcentaje casi le llega al mismo que los hombres que trabajan. Por lo tanto, todo ha cambiado en nuestra sociedad. Ahora tienes en un hogar un hombre y una mujer, lo cuales trabajan, lo cual les produce dolor, espinos y cardos, sudor, y llegan a su casa y están totalmente contentos para poder pasar la noche descansando. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y luego si tienen bebés tienen que lidiar con ellos. Y todo esto tiene que ver con mi comportamiento en ello. Ahora, Dios nos da el secreto. En el Antiguo Testamento Dios coloca la manera en cómo lidiar con el comportamiento en el trabajo. Como cristiano sí, pero que se establece desde la antigüedad. Dios siendo el Todopoderoso, ausente del cuerpo, ausente de algo que se puede cansar. Dice la Escritura que cuando Dios terminó el sexto día y Dios reposó, lo que le llaman los judíos a Shabbat, descansar de toda obra. En los 10 mandamientos se coloca como uno de los mandamientos más importantes, el cuarto. Dice la Escritura que tomarás el día de reposo para santificarlo. No vas a hacer ninguna obra. ¿Por qué? Porque Dios, cuando crea en el cuarto día las lumbreras, lo que es el sol y la luna, lo hace de tal manera para que esté oscuro en la noche. De tal manera que nosotros aprendamos ¿a qué? A descansar. Porque el descanso produce en nosotros un mejor comportamiento como seres humanos dentro del trabajo. Ahora, como el hombre no lo comprende, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre todavía se extiende y Dios decide poner un mandamiento al pueblo judío. Vas a descansar, no vas a hacer ninguna obra el día de reposo, el día sábado. ¿Y cuál es el propósito que Dios tiene? Todo tiene que ver con el comportamiento. Tú ve a tu hijo, aquellos que tenemos hijos. Cuando el hijo no duerme bien, no tiene el mismo comportamiento el próximo día. Tiende a hacer todo al aventón, hace las cosas mal, está de mal humor, te pone de mal humor a ti. Todos están de mal humor. ¿Por qué? Porque el reposo te ayuda a lo que viene.
Cuando hablamos del comportamiento cristiano en el trabajo, tenemos que ver los orígenes de qué es lo que lo produce y cómo mejorarlo. El descanso es muy importante. Se dice que Dios permite que las noches sean largas, especialmente en el invierno, como una forma de invernar, de descansar. Pero el ser humano es tan avaricioso, tan ambicioso, que se le ocurrió a este hombre Edison lo que es diseñar la luz. Y con la luz vienen varios problemas. Con la luz viene la oportunidad de hacer una noche en día. Y con eso viene otro problema. El problema de que el hombre ahora pueda trabajar durante la noche, y con eso viene otro problema. El problema que el día de hoy, con las luces, la gente que trabaja en la noche no son solamente veladores, sino el tercer turno. Se dice que mucha gente trabaja 2 turnos para poder lograr lo que tiene. Y entonces se requiere que una persona no descanse bien y que ahora tenga que hacer el doble, sudar 2 veces, estresarse 2 veces, tener dolor 2 veces para poder lograr algo, lo cual nunca logra porque no puede descansar. Y una de las mayores razones por las cuales la gente muere tan joven tiene que ver por el estrés, por los paros que se tienen. Lo que produce esto, los espinos y los cardos. Entonces el día de reposo tiene ese propósito. Esto es, tenemos que aprender a descansar. Pero luego viene otra pregunta, ¿ok? ¿Por qué la humanidad no comprende esto? ¿Y cuál debe de ser tu comportamiento como cristiano en el empleo? Fíjate cómo dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2, en el versículo 18 en adelante, dice así, Eclesiastés capítulo 2, versículo 2, 18 hasta el versículo 23, dice así, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Esto es, que lo que te dice el hombre más sabio en el mundo, salvo Jesús, te dice que el trabajar es algo que vas a aborrecer. Porque el trabajo produce cardos y espinos, estrés, dolor y sudor y todo lo que tú quieras, el cual tendré que dejar a otro, dice que vendrá después de mí. El dicho popular, nadie sabe para qué trabaja. Esto es, que si como cristianos nos vamos a comportar en el mundo y vamos a estar en el mundo, ¿cómo nos tenemos que comportar? ¿Cómo nos vamos a comportar en el mundo? Dice ahí en el versículo 19, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en el que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es que vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría, que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud. Esto es, que hay secretos para trabajar. Hay secretos que te da la Biblia para trabajar. Son los secretos divinos para el trabajo. La parte del reposo, del descanso parece uno. Pero luego Salomón indica sabiduría, indica ciencia e indica rectitud. Esto es, que se puede trabajar correctamente y sacar lo que uno espera del mismo. Si una persona es respondón o respondona en el trabajo, no sé si alguien conoce a alguien que responde. Levanten la mano si alguien reconoce a alguien que responde en el trabajo. Solamente allá. Allá hay más, acá también. Pero no son ustedes. Son los del trabajo. ¿Te has dado cuenta cómo cuando uno no descansa bien tiende a responder por todo? Está de mal humor, tiene mal carácter. Tiene que ver por la forma en que trabaja. O ahí tienes a la persona amargada en un banco trabajando. No era su vocación, no era lo que quería hacer, pero es lo que hace todos sus días de su vida. Y se jubila. Y a un jubilado aborrece aún la pensión que le dan. Como que parece que hay sabiduría y ciencia en lo que uno elige. Sí hay dolor, pero hay dolores que valen la pena.
Y dice ahí la palabra de Dios, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sin dolores y sus trabajos molestias. El resultado de la desobediencia de Adán. Esto es, que durante toda la vida perseguimos tener dinero, trabajamos para tener bienes, nos esforzamos para tener una casa, y luego cuando la logramos, se nos acaba la vida. Esto es, el trabajo tiene su propósito, pero se trabaja para vivir y no se vive ¿para qué? Para trabajar. En el primer siglo, el concepto de la esclavitud es uno que ya no lo podemos percibir nosotros el día de hoy. Fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios en Efesios, y vamos a ir a Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Cuál debería de ser el comportamiento del cristiano en el trabajo? O, si han dado cuenta, estoy tratando de enfatizar qué hace que uno no se comporte bien en el trabajo. ¿Qué hace que haya políticos que roben? ¿Qué hace que haya gerentes que hagan fraude en sus trabajos, en sus empresas? ¿Qué hace que una persona le mienta a su jefe o a su patrón? ¿Qué hace que un pequeño empresario de algunas tiendas o un pequeño negocio, dueño de negocio de abarrotes, haga que no declare sus impuestos? Todo tiene que ver con el trabajo. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿Porque cuesta qué? Mucho trabajo. ¿Porque no estamos contentos? Porque no nos pagan como pensamos que lo merecemos. Y eso tiene que ver con mi comportamiento. ¿Por qué voy a responder como cristiano a mi patrón? Haz esto. Y estás cansado y acaba de comenzar el día. Si eres un profesionista, ¿por qué estás estresado? Tú decides tomar los proyectos. Y si eres un pequeño empresario y estás todo frustrado, tú decidiste expandir tu compañía. Y cuando te mueres, te das cuenta, porque aquellos que hemos vivido algunos años, te das cuenta que te lo quieres comer todo el mundo, pero que es muy grande para poderlo saborear. Y llega el momento en la vida en que ni siquiera tienes lo que quieres. Y empiezas a ver a tus yernos con unos ojos diferentes. O a tus nueras. Porque nadie sabe para quién qué trabaja. Y la nuera te trata muy bonito, porque ya te vas a morir. O sea, esto es mal que vio. Es aflicción de espíritu, pero tiene que ver con el comportamiento. En Efesios capítulo 6, en el versículo 5, dice la escritura ahí, siervos. Una palabra que denota esclavitud. El día de hoy ya no hay esclavitud tal como se veía en el primer siglo. La palabra es doulos en el griego. Doulos es un esclavo, un siervo. Siervos, esto es, Dios nunca estuvo en contra de la esclavitud. Es algo muy interesante. La esclavitud fue abolida apenas hace algunos 100 años en algunos lugares, todavía es. Solamente que la esclavitud ha habido una metamorfosis de la esclavitud, un cambio, una transformación total. Esto es que antes el esclavo no podía pagar por sí mismo. Esto es, el dueño, el amo, el señor, el don en hebreo, tenía esclavos y los compraba. Y por eso Jesucristo dice, ¿cuál es el siervo, verdad? Que hace todo lo que tiene que hacer en su trabajo, regresa a casa y le dice al amo, hazme esto. Aún así es siervo, ¿qué? Inútil. Esto es porque los esclavos o la esclavitud tiene que ver con la posesión. Siervos indica alguien es tu dueño. Pero la metamorfosis o el cambio que ha habido tiene que ver con vanidad y con aflicción y con avaricia y con muchas otras cosas. Esto es, ya no hay esclavitud el día de hoy como había en el primer siglo.
¿Cuál es la esclavitud del primer siglo? Roma antigua decía, si tú eres dueño de una persona que es tu esclavo, puedes hacer con él o con ella lo que tú quieras. Es tuyo. ¿Cuál es el consejo de Pablo? Imagínate tú que borrásemos los sindicatos en Monterrey. Espero que no haya ningún representante de un sindicato aquí presente. Imagínense que los borrásemos de pronto. No existen. Imagínate tú que no hubiese gente que abogase por los derechos del trabajo de la gente. Imagínate tú que trabajases y que no hay una distinción de tu trabajo. En Estados Unidos se paga por hora. Imagínate tú que no hay existencia del mínimo ni del máximo, porque nunca se habla de eso. Imagínate tú que fuéramos esclavos en el primer siglo. Imagínate tú que como hombre tuvieses que trabajar todos los días y como cristiano tuvieses que levantarte el domingo a las 3 de la mañana para adorar a Dios, porque a las 5 tienes que estar listo para trabajar, tales como se ven en las ruinas de la ciudad de Éfeso. Por eso se escribe la carta de esta manera. Imagínate tú que tienes que trabajar 7 días a la semana. Imagínate que si fueses esclavo y tuvieses una esposa que fuese esclava también, que de pronto el dueño dijera, dame a tu mujer, es más, mándamela. Porque ese era el tipo de vida que ellos vivían. Los esclavos, los siervos, los doulos. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y qué, y temblor. Hay 5 puntos que ofrece Pablo en cuanto a la manera en que debemos trabajar en el mundo. Se puede ver cuando hay un trabajador que es cristiano y cuando hay uno que no lo es. Mejor dicho, se debería de ver. ¿Me entiendes? Esto es, se supone que el cristiano debe de obedecer. Dice la escritura que los siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y qué, y temblor. ¿Qué indica esta parte de la cual está hablando el apóstol Pablo? Imagínate tú siendo tu esclavo, viniendo al evangelio y escuchar la enseñanza que te dice, vas a obedecer a tus amos. No importa cómo lo veas, tú simplemente los vas a ¿qué? Los vas a obedecer, porque eso es lo que tú debes de hacer. En otra parte, en Tito dice que los obedezcamos y que no seamos respondones. Imagínate lo difícil que esto ha de ser. Tienes que obedecer y luego no puedes responder. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, dice, que agraden en todo, que no sean respondones. Pero el responder no viene solamente de la boca, sino del corazón. Viene con gestos. Es como cuando el papá o la mamá le dicen al hijo, haz esto, y el hijo hace gestos. Eso ya es responder, ¿están de acuerdo, hermanos? A veces se puede responder con lenguaje corporal. Le dice la mamá, le dice, haz esto y haz la hija. Eso es responder. ¿Amén, hermana? Amén, sí, ahí sí, amén. O lo mismo, y en aquel tiempo los esclavos no tenían derechos. No había sindicatos o gente que se hacía rica con el dinero de los empleados. Los dueños eran dueños y tú haces lo que tienes que hacer. Y Pablo, la indicación es, vas a obedecer. Primer punto, el cual lo explica claramente la escritura. El primer punto es que uno debe estar bajo órdenes, primero obedeciendo con temor y qué, y temblor. ¿Qué quiere decir esto? Que tu patrón, que tu jefe, lo ves tú físicamente, pero que realmente es Dios. Y que Dios por alguna razón decidió ello. Pero ¿cómo se ha transformado la esclavitud del día de hoy? ¿Y por qué esto es importante para nuestro comportamiento en el trabajo? ¿Por qué nos desesperamos? Pablo dice, no hurtéis más, sino véanme a mí cómo he estado trabajando. ¿Con qué? Con mis manos y ayudar a la gente que tiene necesidad. ¿Cómo ha cambiado la esclavitud? Es que el día de hoy, aunque se abolió la esclavitud, no en todos los países, pero en estos países, todavía hay esclavitud. ¿Por qué? Porque hay esclavitud a la Coppel, hay esclavitud a Electra,
hay esclavitud a la agencia del carro, hay esclavitud a la Infonavit, o al ISSSTE, o al tío que te vendió el terreno y que no lo acabas de pagar por tanto tiempo. O sea, hoy hay esclavitud. Y esto es, la sociedad se ha transformado de tal manera que se ha endeudado y como producto su comportamiento es distinto. Porque imagínate tú que fuese como en el caso de Jacob, que te dijere tu querido suegro: te voy a dar a mi hija, pero me vas a trabajar ¿cuántos años? 7 años. Y luego que le diga al patrón y le da la hija que no quería. ¿Otros qué, hermanos? 7 años. Lo bueno, como decía, pues no le fueron nada porque amaba mucho ¿qué? Así debería ser el amor del hombre por la mujer el día de hoy, que cuando va a trabajar, trabaja días y días y le parecen minutos porque lo hace ¿por quién? Por su mujer. Pero ¿cuál es la queja? Siempre se está quejando. ¿A poco no? No me hables, cállate la boca, voy a descansar. Y luego cuando va al trabajo se queja. ¿Pero por qué se queja? Porque tiene no solamente un amo, tiene varios amos. Está bien contento manejando el carro nuevo, pero el carro es su amo. Y producto del carro es su actitud en cuanto al trabajo. Y lo que no se da cuenta es que todos los demás que no conocen el evangelio lo están viendo desesperado en el trabajo. Algunos lo están viendo robando en el trabajo. Algunos lo están viendo haciendo evasión ¿de qué? De impuestos en el trabajo. Y todo esto tiene que ver con cómo nos debemos de comportar en el mundo en el trabajo. Porque tu actitud en el trabajo está fundamentada y arraigada, basado en los conceptos de sabiduría, de ciencia, según lo dijo Salomón. O de otra manera, están basados en los amos que tienen o tienes, o de otra manera están basados en la manera en que tú ves la vida. Porque muchos de nosotros, hermanos, no trabajamos para vivir. ¿Vivimos para qué, hermanos? Para trabajar. ¿Y sabes qué es lo triste? Que nadie sabe para quién qué trabaja. Si nos detuviéramos por un momento y dijéramos, ok, ¿por qué tengo esta actitud en el trabajo? ¿Por qué hago atajos en las cosas que hago? ¿Por qué miento? ¿Por qué respondo? ¿Por qué no me sujeto? Diría el primer consejo: debes de obedecer con temor y temblor. Y luego la parte de Pedro y los otros dicen, no importa cómo sea tu patrón o tu gerente. Y estos son esclavos, hermanos. Estos son esclavos, o sea, no puedes responder. O sea, él es tu dueño. El segundo punto dice ahí, dice, con sencillez de vuestro ¿qué? Corazón. La palabra sencillez, ¿verdad? Una palabra griega, hapotles, significa sinceridad. Yo estuve mucho tiempo trabajando en un corporativo, ¿ok? Para mí trabajan más de 500 personas. Yo entiendo el concepto de lo que es trabajar con gente, de tal manera que entiendo cuando hay mucha hipocresía en el trabajo. ¿O no es cierto, hermanos? La gente tiende a ser muy hipócrita en el trabajo porque quiere algo a cambio. Es más, cuando yo revisaba algunos restaurantes que manejábamos, llegaba en el carro y los restaurantes tenían las ventanas grandes. Y yo llegaba y todos empezaban a correr, a limpiar. Se supone que lo deberían de estar ¿qué? Haciendo antes de. Imagínate tú un cristiano que llega a su patrón y dice, ya llegó a trabajar. O sea, cuando la Biblia habla de esta palabra sencillez, habla de sinceridad. Esto es transparencia. Transparencia requiere que cuando uno está trabajando, ¿verdad? Estás viendo el reloj como ya que se acabe, que se acabe. Como decía un hermano, como que trabajo y como que no trabajo. A veces va pasando el patrón y estamos ¿qué? Trabajando. ¿Sabías tú que
una de las compañías más grandes en Estados Unidos es la compañía que diseñó el software, porque como la mayoría de los empleos tienen que ver con sistemas y con computadoras, literalmente este software le dice a la compañía qué empleado y qué páginas está visitando durante el trabajo. Y se dice que la mayoría de los milenios, escúchame bien, el 65% se la pasan haciendo otras cosas que el trabajo en las computadoras. Es más, por eso dicen algunos, me reventé toda la serie de Netflix. ¿Y estaba qué? Trabajando. O sea, la sinceridad tiene que ver transparencia, pureza y simplicidad. Quiere decir que un secreto para trabajar es, yo voy a trabajar bien trabajado las 8 horas y luego voy a ¿qué? A descansar. Pero aquí es donde viene la sabiduría del ser humano. Escúchenme los jóvenes, ¿ok? Si tú eres sabio, dice la escritura que uno de los secretos es que uno aprenda a estar contento con lo que tenéis que ahora. Es un secreto, hermanos. Porque si yo quiero más, voy a tener varios dueños. Y esto tiene que ver con el matrimonio y con el trabajo. Si la mujer está, ándale mi amor, ándale, cómprame la nueva licuadora, mira, muele bien bonito. Es Wi-Fi, dice, es Wi-Fi, dice. Es más, le dices al teléfono, hazme una salsa. Y ¿sí me entiendes lo que estoy diciendo? Y ahí va el hombre y le compra. Ay, mi amor, ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. El hombre ahora va a tener más estrés. Va a incrementar sus horas de trabajo. Va a empezar a hacer cosas que no hacía antes. La razón por la cual la gente no disfruta de su trabajo es porque la gente no está contenta con lo que tiene ahora. Y es un efecto dominó. El segundo punto que dice este Pablo ahí, dice, con sencillez, dice, de vuestro corazón, como a Cristo. Esto es, que esté el gerente, tu jefe, el patrón, el dueño o no esté, el secreto es debes de trabajar de la misma ¿qué? Manera. Porque con ello estás dando testimonio de Cristo. Y vamos a ser sinceros, ahorita los que me están escuchando, todos trabajan muy bien. Amén, hermanos. No necesitan que su gerente esté presente, amén. Ni que el dueño esté presente, ¿verdad que no? Porque no se han reventado toda la serie de Netflix en el trabajo, los milenios. O sea, estamos totalmente enfocados, amén. El secreto del trabajo es trabajar como si Cristo estuviese presente. Trabajar bien. Dice ahí, con sencillez, como a Cristo. Fíjate, un esclavo trabaja todos los días y le dice Pablo, todavía vas a obedecer, número uno, y aparte lo vas a hacer con sencillez, como a Cristo. Esto era estimulante para ellos, porque tenían ellos una ventaja a nosotros. Esto lo digo para la mente que tiene sabiduría, que los esclavos no eran dueños de nada, tenían ausencia de avaricia y de ambición. Imagínate tú, como en Israel, las comunidades kibbutz, hace unos 4 años nos quedamos en una comunidad kibbutz y hablábamos con ellos y le digo, ¿cuánto te pagan? Dicen, no me pagan. ¿Cómo que no te pagan? Dice, no, es que no me pagan. Y le digo al otro, ¿cuánto te pagan? Dice, es que no me pagan. Entonces, ¿por qué estás trabajando? Dice, es que en nuestra comunidad trabajamos nuestras horas, dice, pero tenemos todo gratuito. La comida es gratuita, el médico es gratuito, todo es gratuito, dice. Trabajas tus horas y no te preocupas de nada más. Y el concepto es, ¿qué pasaría si solamente trabajáramos nuestras horas y no quisiéramos más? Si borrásemos la ambición, ¿estaríamos más felices en nuestro trabajo? ¿Responderíamos menos? ¿Tendríamos una forma más de capacidad? ¿Seríamos más productivos? Posiblemente. Los esclavos tenían una ventaja, no tenían nada y tenían que ¿qué? Obedecer. Y el tercer punto que da el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 6, dice, no sirviendo al ojo, número 3, no sirviendo al ojo, dice ahí,
Como los que quieren agradar a quién, hermanos, a los hombres. Fíjate el secreto, que cuando trabajes no vas a trabajar para tu patrón. Esto es, haz de cuenta que Jesús es tu jefe. ¿Le robarías a Jesús, hermanos? Como que te dan una hora de irte a comer, ¿a poco no? Y dices, no, me voy a 10 minutos, no hay problema. 20, ¿qué tantos 20 minutos? Pero yo, siendo un hombre de números, pues en el trabajo decía, tienes 100 empleados, cada uno te roba 10 minutos, multiplícalo por 100, por día, por 7 días, y luego por 365 días, ¿cuánto no te robaron? Porque el robar no solamente está, hermanos, en el sustraer lo material, sino en el tiempo y en la dedicación. Y si tenemos mal testimonio en el trabajo, todo tiene que ver por estas raíces. No estoy contento con lo que tengo ahora. Mi esposa quería hacer que el teléfono dijera que se hiciese la salsa a la licuadora. Y todo esto se va añadiendo, hermanos. Y nuestra actitud es de mal humor, porque no nos alcanza. No nos va a alcanzar. Y la actitud va a ser mala. Y aquel que no es cristiano y que nos vea, va a decir, pues yo no lo veo muy contento con lo que tiene ahora. Como que se está quejando mucho. Y empieza a haber grandes problemas, hermanos. Y empieza a suscitar algo que es muy carnal. La amargura. La amargura es el producto de la infelicidad. La amargura es el producto de la tristeza del mundo. Y cuando alguien se amarga, hermanos, nunca escuchado, no quiero ir a trabajar mañana. No, hermanos, esa no es la actitud del cristiano. Ay, gracias a Dios que es viernes. Hasta hicieron un restaurante que se llamaba TGI, Thank God It's Friday. ¿Por qué? Pero no, el cristiano comprende una cosa importante, hermanos, que el trabajo es una bendición de Dios. Pero cuando tú vas creyendo, comprendes una cosa muy importante, que el poder trabajar es una gran bendición, ¿qué? De Dios. Y ves el trabajo no como algo doloroso, sino como algo que se puede disfrutar. Y la actitud empieza, ¿qué? A cambiar. Pero si vas a agradar a los hombres, imagínate tú aquellos, viene el patrón, viene el jefe, te pones a trabajar. Y luego se va y no trabajas. ¿No te das cuenta que es a Cristo a quien servís? Dice ahí la escritura, dice ahí en el versículo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón. Y aquí está el cuarto punto, hermano, fíjate, haciendo, dice ahí la escritura, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena, ¿qué? Voluntad. Esto es muy difícil, hermanos. La voluntad es uno de los secretos y uno de los enigmas más grandes del ser humano. Dices, ¿por qué no tengo voluntad? La voluntad no tiene nada que ver con el deseo, con el querer. La voluntad es la capacidad de dominar tu cuerpo físico a que haga lo que quieres que haga. Y no solamente que quieres, lo que tiene que hacer. No solo lo que tienes, lo que debe hacer. Pero si yo tengo buena voluntad, imagínate tú, el hombre que sale del trabajo el día lunes y que el domingo dice, gloria a Dios, mañana voy a ¿qué? A trabajar. ¿Amén, hermanos? No los veo muy contentos, porque mañana es viernes, no van a trabajar. Porque aún el apóstol Pablo indica que los que no trabajen, no, ¿qué, hermanos? No coman. Y les dice que andan desordenada, ¿qué? Mente. Por lo tanto, el trabajo es una gran bendición, ¿de qué? De Dios. Pero tienes que tener tu medida. Muchos de nosotros no lo medimos. El día de reposo lo puso para medir. O sea que uno de los secretos es, tienes que aprender a descansar. Tienes que aprender a reposar. Cuando se fue la revolución de las máquinas, ¿verdad? Dijeron que eso le iba a ayudar al hombre a descansar más. Cuando pasó toda esta parte de la logística de las computadoras, dije, el hombre va a descansar más. Pero fue contraproducente, porque aquellos que son empresarios o aquellos que son gerentes o aquellos, ¿qué es lo que están haciendo? Están en días libres y están revisando, ¿qué, hermanos? Cosas del trabajo.
Es más, los mismos sistemas te dicen, apágate, descansa. El descanso es una forma para ello. Pero reiteramos, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? La voluntad tiene que ser buena voluntad. Esto es, si yo estoy descansado, voy a responder menos. Si yo estoy descansado, voy a ser más productivo. Pero si tengo la actitud correcta y la voluntad correcta, hermanos, voy a hacer un excelente trabajo. No importa si me asciendan o no. Si tú trabajas en una empresa, todo tiene que ver con que quién le hace la barba más al patrón. Es una realidad, ¿ok? Así es la gente. Pero si tú sirves a Cristo y ascienden o promueven a alguien más, le dan el trabajo que querías, tienes que dar gracias a Dios. Tienes que tener esta actitud y tienes que tener la buena voluntad que en algún momento se te va a reconocer. Y si no se te reconoce, tienes que recordar que esa es la voluntad de ¿quién, hermanos? De Dios. De Dios. Así es como Dios lo quiere. A mí me pasó, créanlo. O sea, entrevistábamos varios y se lo daban a uno. Y uno tiene que, te molesta, sí, porque tú te lo mereces, piensas tú. Pero quién sabe de qué Dios te está guardando. Tú tienes que comprender esa parte. La buena voluntad que uno debe de tener, esta parte de esta buena voluntad tiene que ver mucho con la actitud. El quehacer en la casa nunca, ¿qué, hermanas? Se acaba. Yo creo, lo he dicho, no lo digo para ganar favor, solamente lo he dicho, que la mujer trabaja más que el hombre. Imagínate las estadísticas. El día de hoy el porcentaje de las mujeres en México es casi lo mismo que el hombre. Por eso la mayoría de las empresas que van a vender ya no se enfocan en el hombre. Todos los comerciales tienen que ver con la mujer, porque se dice que el día de hoy la mujer es la que toma la decisión para las compras que se hacen en la casa y el hombre ya no lo toma. Y esta guerra que está pasando en el mundo, que no nos damos cuenta, tiene que ver con lo que estamos hablando. Una mujer que trabaja, hermanos, llega a la casa y tiene que seguir, ¿qué, hermanos? Trabajando. Y claro, ¿cuál es la actitud? Tú nunca me ayudas. Dejaste el calcetín en el piso. No lo podías dejar en el canasto. Fíjate toda la actitud. Y luego llega el trabajo y está toda cansada. Y en la noche al bebé. Y es frustrante, porque se ha tornado a también tomar espinos y tomar cardos. Se ha tornado a sudar junto con el hombre. Y en este propósito, ¿qué es lo que pasa? La voluntad y la actitud tienen mucho que ver. Primero tenemos que dar gracias a Dios que tenemos trabajo, porque muchos quisieran tu trabajo, número uno. Número dos, tenemos que dar gracias a Dios que podemos trabajar. ¿O no es cierto, hermanos? Y tenemos que tener la actitud de agradecimiento con Dios. Y la gente, hermanos, lo va a notar. No importa el trabajo que tú hagas. Tú puedes ser pepenador en Ciudad de México. Y hay gente que, mira, trabaja y trabaja con ganas. Y está más feliz que el empresario que no sabe qué hacer o qué obtener. Así que el contentamiento es parte, hermanos, del secreto del trabajo. Y eso tiene que ver con ello. Porque ¿qué prefieres? ¿Ser pepenador en la Ciudad de México y entrar al cielo? ¿O ser un gran empresario, hacer fraude e ir al infierno? Porque al final del día, hermanos, venimos desnudos y nos vamos desnudos. Pero tenemos que trabajar. Y lo tenemos que hacer de buena voluntad. Y dice ahí la Escritura no solamente eso, dice ahí, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá de quién, hermanos, del Señor, hermanos. Número 5, tenemos que entender algo, que lo que tú tienes y lo que yo tengo, hermanos, es porque Dios nos lo ha querido dar. Y en el trabajo eso es muy importante. Nuestro comportamiento como cristianos en el trabajo es muy importante si entendemos que lo que tenemos es el Señor. Fíjate que a veces tú dices, pero ¿por qué no el Señor no me da esto? Y ves al hermano, la hermana, ay, qué bonito trabajo tiene el hermano, mira, él gana buen dinero, tiene su carro, pero tú no sabes los cardos que tiene en la espalda. Tú lo ves, ay, mira qué bien se la llevan.
Tú no sabes lo mucho que ha trabajado. Y empiezas a verlo de esta manera y a verlo de esta manera, de una manera incorrecta, de una manera incorrecta. Lo que tienes que entender es que Dios te va a recompensar. Mira, fíjate el tío. Le dice el tío al sobrino: mira, mijo, dice, escógete los terrenos que tú quieras. Nuestros empleados están peleándose por los pastores están peleando, dice, escógete lo que tú quieras. Y fíjate el sobrino, hermanos, bien vivo, ¿eh? Agarra lo mejor. ¿Saben la historia, verdad? Donde hay postos. ¿Y qué pasa, hermanos? Y empieza a repartir y ya se acomoda bien, hermanos. Pero cuando es Dios el que te va a bendecir, hermanos, no hay nada que seque tus pozos. Dios te va a dar recompensa, hermanos. De veras. Pero como resultado de los primeros, ¿qué? 4 puntos. Una buena actitud. A su tiempo va, dice la Escritura, segará. O sea, ¿qué te dice? Confía en Dios que Él va a reconocer y te va a dar recompensa de lo que tú has, ¿qué? De lo que tú has trabajado, de lo que tú has hecho, de lo que tú debes de seguir haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá ¿de quién? Del Señor. Tus pozos los ves secos, trabájalos y hazlos con actitud y dale gracias a Dios, hermanos. Una vez iba este gran empresario en la parte de ahí de Netzahualcóyotl, en México, y ve todos los terrenos, hermanos, y todo podrido, todos los terrenos de basura donde iban a tirar la basura, y los ve desde su helicóptero, dice la historia, y le dice a uno, dice, oye, ¿esto qué? Dice, ¿cuánto cuesta? Dice, investígame cuánto cuesta. Y se lo investiga, ¿sabes qué? Vamos a hacer, dice, las mejores galerías de todo México. Y le dice dice, no, no van a ir a comprar. La gente no ve, te lo van a destruir, dice, calla boca, dice. Y si tú lo visitas el día de hoy, es una de las mejores de todo México. La historia tiene que ver, hermanos, con que si tú trabajas y esperas de Dios recompensa, Dios te va a recompensar. Si todos los días tienes esa actitud, esa hermosa solicitud con tus jefes, que aunque te pongan tareas difíciles, los vas a obedecer con temor y temblor, va a llegar el día en que Dios va a darte recompensa a través de tus jefes. Y a veces dicen, hermanos, que no reconocen lo que hago, me acaban de despedir. Pero sorpréndete cuando Dios te abra nuevas puertas. Pero todo tiene que ver con la convicción de lo que vamos a recibir. ¿De parte de quién? De parte del Señor. Sabiendo que cada uno, el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea ¿qué? Libre. Y aquí ya nos incluye a nosotros. O sea, ¿para qué traemos? Aquí, ¿cómo le dicen? ¿El chivo? Sí. ¿El chivo le dicen aquí? Nosotros en Chicago le decimos la pizza. ¿Para qué traemos la pizza? ¿Para qué traemos el chivo? ¿Para qué traemos el dinero, hermanos? Si no lo vas a disfrutar. Tú sabes los hijos, hermanos, los hijos del hijo pródigo y el hermano, en la historia en la parábola del hijo pródigo. Fíjate, uno se fue y se gastó todo. Y el otro está trabaja y de mala actitud. Y dice, cuando se queja con su papá, fíjate la queja que tiene. Dice, ni un cabrito, dice, me has dado para compartir con mis amigos. ¿Sabes qué te dice esa historia, hermanos? Que muchos de nosotros lo tenemos todo y no lo sabemos disfrutar. Es como aquel hombre que le ofrecen un mejor trabajo, pero descuida a su familia. Como aquel hombre que suda mucho y ni siquiera disfruta el sudor. Si tú has trabajado en el campo, como un hermano de
Selma, California. Trabaja recogiendo y dicen allá pescando, recogiendo, cosechando todo, man. Y le dije, hermano, quiero traer a mi hijo Caleb. Dice, no, hermano, no lo traigas. No, sí, quiero traerlo. No, no lo traigas. Que sí. Que no, que sí. Dice, hermano, es que es un trabajo tan pesado. Dice, uno acaba, dice, a veces te dan unos calambres en la noche, dice. Pero me dijo algo bien interesante, dice, pero se siente mucha satisfacción. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste eso por el trabajo? Hemos cambiado todo. Sentimos satisfacción por lo que compramos del trabajo, pero no por el trabajo mismo. Y Salomón fue sabio y dijo, no vi más nada bueno debajo del sol que un hombre trabajase y disfrutase. No está hablando del producto, hermanos. Está hablando del trabajo. Y eso tiene que ver con el testimonio de la iglesia, uno más. Porque en el primer siglo la iglesia sufría muchísimo, pero la iglesia, hermanos, trabajaba muchísimo. Y muchos de los miembros de la iglesia eran esclavos. ¿Y qué veían? Que lo que ellos hacían los disfrutaba, ¿qué? Otro. Pero aún así daban gracias a quién, hermanos, a Dios. Y tú velo a través de eso, dice, no importa si eres siervo o eres libre. He aquí los esclavos tienen ventaja sobre nosotros, hermanos. Y Pablo nos lo trata de explicar y decir para que tengamos una buena actitud en el trabajo. ¿Sabes cómo lo dice Pablo? En la carta de Corintios dice, el que tiene como si no ¿qué? Tuviese. El que posee como si no poseyese. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la actitud de la vida, que la realidad de la vida, hermanos, es que tenemos que vivir no por las cosas, sino como si no tuviésemos las cosas. Y que eso nos va a causar una mejor satisfacción en el trabajo. Si es difícil, totalmente. Yo he tenido malos días, todos tenemos malos días, hermanos. Pero la actitud continua no anula tener un mal día. O un mal día no debería anular la actitud continua de servirle a ¿quién? A Dios. Por eso tú, lo que hiciste hoy, levanta la mano, ¿quién trabajó, hermanos? El día de hoy diste testimonio de Cristo, sin predicar. Si eres responsable, llegaste temprano, diste testimonio. Porque luego están los mentirosos, ¿a poco no? Los mentirosos, no, que pasó esto y que pasó esto, y puras mentiras. ¿Eh? Llegué tarde, pero sin sueño. Puras mentiras. No, dile lo que fue. Siempre hay ese tipo, pero si tú eres veraz, como si sirviese a Cristo, no va a haber ningún problema. Y lo que te dice la Escritura es precisamente eso. En el primer siglo ellos veían cómo se disfrutaba eso, y aún así entendían que era voluntad de Dios. Yo no sé cómo te fue el día de hoy, no sé cómo estuvo tu trabajo, pero dale gracias a Dios que tienes trabajo. Tal vez no es el trabajo que tenías antes, tal vez te pagan menos, pero ten la actitud correcta. Tal vez tienes un terrible patrón, o sea, no lo aguantas, o sea, quisieras que lo corrieran o que se desapareciera, pero dale gracias que tienes patrón. Y créelo, a veces aprendemos más de los patrones estrictos que de los que son bien suaves. Si tú trabajaste hoy, si llegaste estresado, dice la Escritura en las palabras de Pedro, que pongamos toda vuestra ansiedad. ¿En quién, hermanos? En el Señor. En la poderosa mano ¿de quién? Del Señor. Y eso es difícil, pero como dicen por ahí, un día ¿qué? A la vez. ¿Ya trabajaste? ¿Ya acabaste? Descansa esta noche. Duerme esta noche. Descansa, que tu descanso es importante. Yo sé que quieres ver la tele, apágala, descansa. Y mañana levántate con la mejor actitud, la mejor voluntad que tengas, y recuerda que estás dando testimonio de Cristo en el trabajo sin tener que predicar, porque los hechos dicen más que ¿qué? Que las palabras. Y que alguien te dice,
Míralo, le dicen que haga y bien contento y bien contento y bien contento. Le dicen que haga, mira, hace esto y hace aquello y no lo reconocen. Es más, no está ni el patrón aquí, está trabajando como si estuviera aquí. ¿Por qué? Porque servimos a Cristo. Y no a quienes, hermanos. Y eventualmente, como el agua cae del cielo y se filtra en la tierra y fluye hasta su profundidad para crear corrientes debajo de la tierra y tocar pozos, tus pozos se van a llenar de agua. Eventualmente, como si nadie creyese que de un basurero nacería algo bueno, lo que consideras basura se tornará en algo hermoso. Eventualmente la planta dará su flor y eventualmente el huerto dará su fruto, y no importa cuántos frutos dé el árbol, lo que importa es que cuando lo tomas y lo muerdes y sientas su dulzura, sepas que te gozas del fruto de ¿qué? De tu mano. Así que trata de quitarte los amos que tienes. Me dice un hermano hace unos 3 meses, hermano, estoy frustrado y necesitaba ayuda. Hermano, es que tengo muchas deudas, no sé qué hacer. Le digo, mira, cada deuda que tienes es como si tuvieras un patrón. Velas eliminando. Un pueblo sin deudas acaba el muro de Jerusalén. Un pueblo sin deudas vino a ser el reino más grande de Israel. La deuda mata, hermanos. Tal vez no tengas el carro del año, pero tampoco tienes el dueño persiguiéndote todo el año. Y la actitud va a cambiar. Porque imagínate, cuando uno paga en efectivo, lo digo para los milenios, que casi todo lo pagan en crédito, ¿ok? Qué bonito pagar en efectivo. ¿A poco no, hermanos? ¿Cuánto fue la cuenta? ¿Cuántos tacos comiste, mijo? Caleb dice, 12, papá. 12. ¿Cuánto fue la cuenta? ¿Cuántos tacos comiste, mi amor? 4. Esa. Y uno saca y lo paga. No quieras vivir como una persona que lo tiene todo. Vive como una persona que lo tiene todo sin tener nada. Pero es un concepto que es bien difícil de comprender. Eso cambiará nuestro cristianismo en el mundo. Como empleado tenemos que dar testimonio. Responsables, sí, claro. Llegar a tiempo, claro. Honestos totalmente. No robar totalmente. Todas estas cosas. Pero sobre todo, cada día que vas a trabajar, estás predicándole a la gente de Cristo. Y mucha gente ha convencido a sus patrones porque son buenos siervos de Dios. Y esta noche yo te invito, me invito a mí mismo también, a que seamos mejores trabajadores, a que seamos mejores empleados, a que tengamos la mejor actitud del mundo, hermanos, para servirle a Dios y para servir a la gente. Y aunque dices, es que no cae agua del cielo, créelo, hermanos, va a caer agua del cielo. Y cuando sale agua del cielo, hermanos, no son gotas, no es llovizna, es todo un diluvio, porque Dios bendice a su pueblo, especialmente a aquel que le sirve, creyendo. Le dijo a Abraham a Lot, escógete lo que tú quieras. Y se fue, fíjate lo triste, porque pues, es bien feo que sea malagradecida la persona, ¿ok? Y se fue Abraham, hermanos, ¿y qué pasó, hermanos? ¿Lo qué? Dios lo volvió a ¿qué? A bendecir. Vete creyendo que Dios te va a bendecir. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación. Como los miembros de un mismo cuerpo, con diferentes funciones en ellos, así nosotros somos
y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, Se ha enseñado, oh exhortando, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amados, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor.